Estamos conversando con el doctor Gabriel Pombo. Él es abogado, pero además también novelista ya, literato uruguayo, escritor, con 2 ensayos previos a esta novela, El animal más peligroso. Así se intitula esta novela, que desarrolla esos casos míticos, históricos, de los crímenes del Torso de Támesis y Jack el Destripador, aquella Londres victoriana de la segunda mitad del siglo XIX. Primera pregunta que yo te quería hacer, Gabriel, es ¿por qué investigar sobre estos casos, que fue tu primera etapa, digamos, tu primera experiencia en cuanto a esta criminología de Londres? ¿Por qué investigar y fructificar luego esa investigación, por supuesto, en 2 trabajos, en 2 ensayos que han tenido un relieve importante a nivel internacional, según voy viendo? Y mira, no es una pregunta sencilla. Para responderla quizá te diría que se trata de casos emblemáticos, casos paradigmáticos de la criminología mundial, que han sido un antecedente que incluso ha generado una mejora en la criminología que en aquel entonces, cuando se consuman estos homicidios, era sumamente incipiente. Creo que lo dije también en la audición anterior. Paradójicamente, el fracaso de la gran policía de la época, de Scotland Yard, en capturar sobre todo a Jack el Destripador, que de los 2 fue el asesino más mediático, bueno, tuvo algún efecto rebote positivo. ¿Por qué? Porque hizo que Scotland Yard generara nuevos métodos de trabajo, se incrementara la cantidad no solo de efectivos, sino de efectivos especializados en ciertas áreas del delito, y de alguna manera también métodos criminológicos que eran muy incipientes, rudimentarios, porque prevalecía, por ejemplo, el método Bertillon, que era un sistema antropométrico, donde se buscaba características físicas de los eventuales criminales, el cual obviamente ha quedado totalmente en desuso. Fue paulatinamente suplantándose por métodos y por digamos, trabajos y diagramación ya más profesional y más cercana a lo que fue después el siglo XX. El desarrollo, digamos, de la criminología ya en el siglo XX. Porque convengamos que en esa época era demasiado, muy incipiente era la criminología, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de criminología a nivel científico, los desarrollos antropológicos, criminológicos eran mínimos, por lo que estás diciendo. Metodologías de investigación también, por ejemplo. Además, logística de investigación. Además, Rubén, de lo que acabo de mencionar, de los métodos antropométricos, están totalmente desuso. Partamos la base de que los crímenes, por ejemplo, de Jack el Destripador, que es el más mediático y conocido de ambos homicidas, se verifican en 1888. No existía siquiera el sistema de las huellas dactilares, que es 3 años después, cuando lentamente empieza a llevarse a cabo, en 1891. Bueno, con esto está todo dicho, no hablemos ya de técnicas más actuales, que era totalmente ciencia ficción. No se conocían los forenses, pese a que ellos tenían médicos forenses de gran valía, bueno, no disponían de los elementos adecuados, de la técnica adecuada para que toda esa valía, esa capacidad de excelentes médicos forenses pudiera cooperar en el delito. No se sabía siquiera, por ejemplo, cómo funcionaba la sangre cuando resumaba, cuando se trataba de un homicidio, cosas que ahora son básicas. Bueno, obviamente que la escena del crimen no se precintaba y no se cuidaba con los cuidados y con las metodologías actuales, ni soñar eso. Bueno, entonces todo eso cooperó también, y si entramos en el más conocido de ambos criminales, a su impunidad. Porque, bueno, a ver, es muy grotesco el método, el modus operandi de asesinar, donde se encontraban víctimas en plazas públicas, en calles, en callejuelas, pero aunque no hubiera testigos directos, bueno, actualmente cualquier médico forense mandaría todo un equipo que presentara la zona del crimen, se tomarían todo tipo de excepto en el caso de Chomnalé, ¿no? Ahí no sé, digamos, no sé qué pasó ahí. Bueno, se olvidaron un poco de... Estamos hablando de los casos donde actuó una policía técnica especializada. Claro. Ahora, hablando de eso, evidentemente hoy los médicos, Gabriel, tienen, por lo que está diciendo, una cantidad de elementos, de insumos informativos científicos que antes no tenían. El caso de la sangre que mencionabas, por ejemplo, la necrosis de la piel también, los periodos de durabilidad, ¿no? y la presentación que va teniendo, más allá de todos los análisis ya bioquímicos también que hoy se pueden realizar en laboratorio, por ejemplo. Son todos elementos que contribuyen a, como bien decís, a que médicos forenses
contribuyan, colaboren realmente con la investigación policial. En esa época eso evidentemente no era ciencia ficción, como decía. Era ciencia ficción, de todos modos. Pero lo despierta. Estos casos empiezan a despertar estos casos, y como dije, paradójicamente el fracaso. A veces el fracaso son buenos, y en esta oportunidad la policía británica, al tener su primera cachetada importante, porque era una policía considerada infalible en ese momento, bueno, la no captura de un criminal que causa una serie de estragos, incluso a nivel social. No olvidemos que Charles Warren, también lo comentamos en la pasada audición, que era el jefe máximo de la Policía Metropolitana, el general Charles Warren, se vio obligado a dimitir ante toda la presión pública. Era como el Bonomi de la época, digamos, ¿no? Para traerlo al día de hoy, no es por mencionar a nadie en especial, no por personalizar, sino por jerarquizar el rol, la función. Sí. ¿No? La función institucional de Warren era llevar adelante digamos, todas las investigaciones vinculadas a crímenes y de alguna manera el concepto de la seguridad pública, ¿no? En aquella Inglaterra. Sí, precisamente. ¿Qué sucede? Por el motivo que sea, no fue capturado el criminal, pero también sucedió que tanto en un caso, en una retahíla o secuencia homicida, como en la otra, en ciertos momentos abruptamente se paralizó. Por lo tanto, el pánico, por lo tanto la alarma social fue disminuyendo. Ahora, no con lo que hubiera sido lo normal, que es la captura, el desenmascaramiento del responsable o de los responsables. Justamente este no capturarse no solo le da impulso a estos crímenes, los convierte casi en míticos, en legendarios, sino que pone un signo de interrogación y hace que aquellos que investigamos, bueno, podamos abonar un poco de la suspicacia, y sin caer en las teorías de la conspiración, en las teorías conspiranoicas, bueno, decir, caramba, no habrá habido algo más, algo demasiado fuerte por lo cual esta policía que era tan diestra, tan casi infalible en casos, época, ¿no? Claro. Casos similares, ¿por qué no pudo acá, ante algo que tuvo un empuje mediático que llevó al desprestigio de la policía, de las autoridades, a la renuncia, repito, del jerarca máximo de la Policía Metropolitana? Bueno, no habrá habido algo más, quizá no haya habido nada y sean simples suspicacias y recelos, pero también creo que es un buen material para una novela, porque precisamente, claro. A diferencia de mis anteriores estudios sobre esta temática, donde que versaron sobre todo esto. Versaron, pero los materialicé en ensayos, en investigaciones históricas. Bueno, ahora me lanzo al aspecto ficcional, que tiene una novela y un thriller, y por lo tanto, bueno, ejercito mi derecho a la fantasía, a la ficción, y también a esas suspicacias, esos recelos de por qué no se resolvió, por qué no dieron con los asesinos, claro. Repito, sin caer en una teoría de la conspiración. Bueno, mis libros, claro, aquellos lectores podrán también ver una solución de ficción que le doy a esa incógnita, a esa duda de por qué no se descubrió a los asesinos. No, eso está claro en tu novela. Queda claro que, o sea, el tema acá no interesa plantear ningún tema de conspiración ni ninguna teoría extraña o paranoica sobre ese punto. Eso queda claro. Acá el tema interesante y que está, para mi criterio al menos, muy bien abordado en tu novela, es precisamente ese otro aspecto que fuiste ahora de algún modo detallando, que es, una vez que se suceden estos crímenes atroces, realmente horrendos, serializados, bajo una metodología del crimen, bajo un modus operandi, que evidentemente son afrentosos para con las instituciones policiales del Londres de aquel entonces, despierta una conmoción en la propia policía de Scotland Yard, y esa conmoción se va a traducir en equipos de investigación, remoción de ciertas personas, la renuncia de este señor, del coronel Warren, por ejemplo. Es decir, es interesante ver cómo también esta serie de crímenes comienzan a afectar seriamente la institucionalidad y el rol institucional que determinadas personas están jugando en ese sentido. Y ahí también hay un punto de contacto muy fuerte con nuestra época, porque ya estamos en la modernidad, ya estamos en el Estado, con sus instituciones, con su orden legal, con su Estado de Derecho. Es la Inglaterra, no olvidemos eso, es la que marca la impronta de las revoluciones modernas, es la que tira abajo las monarquías, es la que nos habla de la república, de aquel espíritu de las leyes que tanto le fascinó a Montesquieu cuando fue precisamente a Inglaterra y estudió el modelo republicano democrático. Está sucediendo en ese contexto, eso hay que verlo, y la novela lo desarrolla precisamente en ese contexto institucional, en ese contexto político de aquella Londres victoriana, y despierta
precisamente todo esto que es un juego de intereses en la interna policial, entre celos. Es muy interesante ver, por ejemplo, los personajes del propio investigador Arthur Legrand y su relación con el médico forense, y hasta ciertos recelos también entre ellos por historias pasadas. Es decir, ahí comienza el tejido novelesco que realmente vale la pena. Y cierro con esto. ¿Por qué el derecho, como dice Pombo, a hacer la novela? Y bueno, después de haber investigado tanto, haberse sumergido tanto en ese contexto de crímenes tan míticos, ¿por qué no? Si acaso Dios le dio el talento, y se lo dio, evidentemente queda demostrado, porque podría no haber tenido el talento y no haber logrado una novela, siquiera haberlo concebido, ir hacia digamos, el universo literario de la novela. Pero ¿qué sucede con la novela? Tiene un gran mérito la novela, y por eso sigue siendo un gran género literario. Te sumerge, te profundiza en todos los aspectos emocionales, en las vivencias, en el entretejido de intereses, en la configuración de personajes que van apareciendo, con los cuales simpatizás, con otros empatizás, con otros no simpatizás para nada, ni empatizás para nada, pero te vas sumergiendo en toda una posibilidad dentro de esta novela de verosimilitud de cómo pudo haber sido todo eso. Yo creo, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que ese es uno de los grandes hallazgos que esta novela que escribiste tiene, te sumerge en todo eso. Por ejemplo, cuando uno va viendo las respuestas, una vez, porque la novela empieza con asesinato, ¿no? Aparece un torso, aparece un crimen, y te van empezando a mostrar posteriormente, de modo paulatino, en el discurrir de la novela, cómo empieza a repercutir en las autoridades de Escolapiar, porque hay que ir para ahí rápidamente, y quiénes van apareciendo, y los personajes que van apareciendo son muy interesantes. Sí, personajes tenemos tanto ficticios, creados por mi imaginación, como tomados lo más respetuosamente posible de los registros históricos. Tú mencionaste al doctor Thomas Bond. Thomas Bond fue un forense, un médico forense que fue precursor de la criminología, incluso del perfilamiento. Mira lo que te estoy hablando, nada menos que del perfilamiento criminal, que es un subgénero muy específico dentro de la criminología, que tiene su boom, su estallido recién en la década del 60, 70, 80 del pasado siglo, con grandes especialistas como Robert Ressler, para mencionar quizá al principal de todos. Bueno, sin embargo, en aquella lejana época, en 1888, Scotland Yard, que no daba pie en bola y estaba desesperada por tratar de detener esta ola de crímenes, le asigna a este hombre, que era un médico forense, que por supuesto no tenía la preparación porque no la tenía nadie, porque no estaba desarrollado, repito, casi no estaba desarrollada la criminología, mucho menos esa especialización del perfilamiento criminal, que son esos diagramas que da un especialista donde hace un informe para guiar a la policía a tratar de detener a un asesino o a un delincuente en general, que no lo pueden capturar, que no tiene rostro. Bueno, y le va dando ciertos elementos para que a partir de esos elementos de juicio busque y vaya descartando y se concentre en un perfil criminal. Bueno, o sea que diagrama un perfil criminal, focaliza en un perfil criminal, elabora una especie de teoría según todas las pistas que va recibiendo. Thomas Bond, pongo solo un ejemplo de un personaje con existencia de registros históricos, claro, no podía dejar de estar en esta novela. Claro. Aunque más no fuera por dos grandes cosas que este hombre llevó a cabo. Una, ese informe que a pedido de Scotland Yard hace, y es el primer lejano perfilamiento criminal de la historia. Un pionero, digamos, en eso. Un pionero en eso. De lo que hoy es moneda corriente, elaborar el perfil del criminal. Exactamente. Él toma sus conocimientos personales cuando fue a hacer autopsias de las escenas de los crímenes, recibe en otras donde no fue el médico forense, recibe toda la información y hace un análisis y hace un pronóstico de cómo sería el perfil de ese homicida y de cómo eventualmente Scotland Yard tenía que atacar para detenerlo. Claro. Y bueno, vaya que eso tenía que estar. Ahora bien, cuando tú tomas sueltos, por ejemplo, autopsias, informes, por más espectaculares que sean, puede ser tremendamente aburrido y quizá ese sea un pecado que yo haya cometido, o cualquier escritor que hace un ensayo, como fueron mis anteriores libros de investigación, cometa. Bueno, ¿qué tiene la novela? Tiene que le da esa amenidad. ¿Por qué? Claro. Porque es mucho más ameno, es mucho más... Humaniza el tema. Humaniza el tema, claro. Por ejemplo, que Thomas Bond esté haciendo su informe adelante de su presunto amigo, el detective Legrand, y le esté preguntando para que éste lo ayude a mejorar ese informe.
Bueno, y recuerden épocas pasadas y le explique por qué lo está haciendo de esa manera el informe, y el otro que sepa también sus mañas y le diga, bueno, lo hiciste muy bien, pero yo sé que algunas cosas de pronto no las querés decir. Hasta ese extremo de detalle humano que de pronto, como tú decís, en un informe frío, forense, publicado en un ensayo, no le dice mucho a un lector. En este caso no, porque el lector se va introduciendo, se va comprometiendo con los personajes, que ese es el ejercicio fundamental que tiene una novela. Vamos a dejarlo, el tema ahora por acá, porque vamos a ir a una pausa, pero me quiero detener en este detalle precisamente que estamos abordando con el doctor Pombo, que es, de algún modo en esta novela, estamos asistiendo, según personajes que fueron históricos y que están puestos en la misma, porque era inexorable que así fuera, estamos asistiendo de algún modo a los pioneros de la criminología. Estamos viendo cómo se organizaron y qué metodologías aplicaron sin antecedentes previos desde el punto de vista científico para investigar crímenes como estos dos casos. Por eso siguen siendo dos casos muy importantes, modelo, evidentemente, de la criminología. En cualquier curso de criminología que se dé a nivel universitario, esto va a estar, son modelos de la criminalidad y evidentemente comienzan a despertar un montón de emociones en los lectores que asisten a esos primeros investigadores de lo que hoy es moneda corriente, de pronto como puede ser un perfil criminal diseñado por un experto. Vamos a una pausa, si le parece, y seguimos.